Amigos de Ser Grande, esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con el Lama Tony Karam, quien nos platicará del punto de vista del budismo sobre las faltas o las transgresiones que tienen nuestras actitudes en nuestra propia vida. Bienvenido, Tony. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. El tema de ahora se enmarca en un detonante que es el concepto del pecado. Pero en realidad vamos a hablarlo desde cómo tiene una implicación en la vida cotidiana y más allá de la vida cotidiana, que sus acciones tienen consecuencias e implicaciones más allá de, digamos, la vida comunitaria, civil, y que entendemos que los seres humanos no somos solamente una manifestación a lo largo de 5 o 100 años, lo que dure esta vida. Así es. ¿Puedes hablarnos de todo esto, por favor? Con mucho gusto, Rodolfo. Mira, desde la perspectiva de la tradición espiritual budista, que como sabes es una de las más antiguas de la humanidad, y puedo afirmar lo mismo de varias de las grandes tradiciones espirituales que nacen del Valle del Indus y que son coetáneas al budismo, como el jainismo y el brahmanismo, que de hecho le precede por miles de años. Otras tradiciones que también son de enorme influencia en el Asia, como es el taoísmo, se presenta un concepto del que nosotros probablemente hemos oído hablar en algún momento, pero no definimos o comprendemos con toda claridad, que es el del karma. La palabra karma, Rodolfo, es una voz india, sánscrita, que se traduce literalmente al castellano como actividad y se refiere a la actividad de mente, palabra y cuerpo, que si lo piensan, pues son los portales a través de los cuales el individuo se vincula al mundo de la experiencia, que por naturaleza producen consecuencias de las que el ejecutor, esto es, el individuo, es ulteriormente responsable. Si lo concebimos complejo, es simplemente señalar que todo lo que hacemos, pensamos y decimos, de una u otra manera, produce efectos que nos afectan de una u otra manera, ¿sí? Ahora, el término karma, en el contexto, por ejemplo, de la tradición budista, tiene dos lecturas, o podemos abordar y explicarles desde dos diferentes perspectivas. La primera es una que no requiere de una cosmovisión multivital. Eso quiere decir que no depende de que nosotros concibamos que existe vida después de la muerte y que puede aplicarse a un entendimiento como es muy popular hoy en día, materialista, que concibe a la conciencia como una mera propiedad emergente del organismo físico, que emerge con este en el momento del nacimiento, se desorganiza y desaparece en la transición del morir. Bueno, para aquellos que parten de una cosmovisión de esta naturaleza, el karma tiene una lectura muy simple pero muy profunda. Todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos genera impresiones, hábitos y tendencias mentales. Esas impresiones, hábitos y tendencias mentales que la tradición budista llama semillas, semillas kármicas, facilitan el que la acción y la motivación con la cual nosotros ejecutamos esa acción pueda replicarse con mayor facilidad en el futuro, ¿sí? Esto concuerda con los más recientes descubrimientos de las neurociencias, que nos hablan acerca también probablemente de un término que nuestra audiencia debe de haber escuchado en algún momento, se ha popularizado, pero no comprendemos muy claramente, que es la neuroplasticidad del cerebro. Y la neuroplasticidad del cerebro no es algo misterioso, simplemente tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros ejecutamos una acción o desplegamos alguna emoción, sentimiento o idea, eso genera un canal neuronal, esto es, un camino sináptico que facilita al cerebro, al fortalecerse, la replicación de esa conducta a futuro. En términos muy simples, si nosotros nos enojamos y lo hacemos recurrentemente, facilitamos la replicación del enojo de forma pues, repetitiva a lo largo de la vida. En contraste, si nosotros cultivamos la paciencia o la tolerancia, esto genera también un conducto neurológico que facilita al individuo replicar esa conducta en el futuro. Si me preguntan, por ejemplo, cuál es una forma de perfeccionar
una aflicción mental y emocional como el enojo, desde esta perspectiva la respuesta es muy simple, practicándolo, ¿sí? Y de la misma forma, ¿cuál es la avenida más simple y eficaz para limitar o debilitar una aflicción mental y emocional como es el enojo? No practicándolo, ¿sí? O practicando un hábito contrario como sería la paciencia. Bueno, en esta primera lectura del karma, el karma no es destino, no es fatalidad, se refiere simplemente a esta noción de que lo que hacemos, pensamos y decimos genera impresiones y tendencias que facilitan la replicación de esa conducta o pensamiento o registro mental y emocional a futuro, ¿sí? Ahora, si abordamos el término karma desde una perspectiva espiritual y una cosmovisión multivital, que es la que es propia, por ejemplo, de las tradiciones religiosas y espirituales del mundo, no solo la budista, la judeocristiana y así subsecuentemente. El karma también señala un elemento y dimensión adicional. El hecho de que lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos no solo genera hábitos y tendencias que tienden a fortalecer la replicación de esa acción, estado mental y emocional o conducta a futuro, sino también produce consecuencias iguales y contrarias a las que el individuo tiene que confrontar o a las que éste se ve expuesto. Si nosotros lastimamos a alguien, alguien nos va a lastimar a nosotros. Si nosotros beneficiamos a alguien, alguien nos va a beneficiar. ¿Sí? Y es en este sentido que, por ejemplo, tradiciones orientales como la budista no hablan de términos tan comunes en la tradición judio-cristiana como es el pecado, particularmente en la católica, sino hablan más bien de acciones virtuosas y no virtuosas. Las acciones virtuosas de mente, palabra y cuerpo se describen como aquellas que en el individuo emergen en concordancia con la realidad y así detonan, disparan o propician bienestar y felicidad genuino y duradero, mientras que las acciones no virtuosas se conciben como aquellas que emanan en el individuo de un desconocimiento de la naturaleza de la realidad, de las cosas como son, por ejemplo, de este principio de causalidad universal, el hecho de que lo que hacemos, pensamos, decimos genera consecuencias de las que somos directa o inversamente responsables y que en nosotros degradan o debilitan precisamente las causas genuinas del bienestar duradero. Dicho de otra manera, en nosotros propician tarde o temprano conflicto, ansiedad, dolor y sufrimiento. Bien. ¿En quién recae el interés de actuar virtuosamente y evitar las acciones no virtuosas? En el individuo, simple y sencillamente porque este o esta, tarde o temprano, tendrá que experimentar la consecuencia de sus acciones. Está claro cómo afecta, digamos, a una entidad ser a través de su existencia, ya sea esta existencia terrena, la vida que estoy viviendo yo en este momento, o mi Una existencia futura. a través, pasada y futura. Si estamos en esa, creo que todo mundo puede, o sea, toda persona que en el momento de cobrar conciencia sabe de los efectos o empieza a intuir las implicaciones, los efectos que sus actos tienen. Así Y es. en el caso de las acciones negativas, ahorita acabas de mencionar justamente las cuestiones positivas, y cómo frenar una cadena de acciones negativas. Ahorita hablabas del enojo. Una pregunta que me hago te hago desde el punto de vista eh, budista es ¿quién perdona? ¿Se perdona a la persona a sí misma? ¿Cómo es que los méritos, cómo es que las acciones virtuosas, positivas, van compensando, si vale este término, y cómo finalmente, o no finalmente, pero cómo es que tiene un efecto de Así es. sanación en esta vida en particular? Bueno, Desde el punto de vista oriental estamos claro. hablando, digamos, de una carrera muy larga, pero en el caso de esta vida de, como decía yo hace rato, de 10 o de 100 años, también cómo actúa y cómo, digamos, compensa si es que tiene lugar esto. Así es. Bueno, mira, la tradición espiritual budista es una tradición no teísta, Rodolfo. Eso quiere decir que no parte de la concepción y afirmación de un Dios creador, de un ser omnipotente, del cual depende la administración y la continuidad y equilibrio del universo.
La tradición budista más bien parte de principios más cercanos o que podemos concebir como paralelos a los de la ciencia contemporánea. Por ejemplo, concibe que el universo opera a través de principios o leyes universales como son la de la causalidad, y que la ley de la causalidad universal no solamente afecta o que influencia a las entidades inánimes, como son, por ejemplo, los planetas, las estrellas, las galaxias, la gravedad y así subsecuentemente, sino que también afecta al quehacer de los seres sensibles, de los seres dotados de vida y conciencia como lo somos nosotros. Una forma muy simple de expresar la estructura de ese principio es la siguiente. A toda acción corresponde una reacción igual, contraria, de inversa proporción. ¿Sí? Desde esa óptica, todo lo que nosotros, insisto, hacemos, pensamos y decimos, genera consecuencias de las que somos ulteriormente responsables. Y es desde esta óptica que la tradición budista plantea que nosotros somos los agentes de la experiencia que en la vida nosotros tenemos, ¿sí? No solamente de los eventos que acontecen a nuestro alrededor, sino primariamente, Rodolfo, de la manera en que nosotros interpretamos a dichos eventos, que representa la variable que determina cómo es que transitamos por los mismos. Porque los eventos en sí mismos no tienen significado intrínseco, independiente de aquel que el individuo les aporta y les da. Esto es, si tú te ves expuesto a un amanecer, el amanecer en sí mismo no es placentero ni displacentero. Precisamente esa experiencia se deriva de la manera en que el perceptor decodifica dicho estímulo. Así entonces, lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos a lo largo del día, la semana, el año, la vida, pues de alguna manera determina y refuerza los patrones interpretativos con los que transitamos la vida y por lo tanto la experiencia que de esta tenemos o derivamos. Así entonces, la tradición budista plantea que, por ejemplo, cuando nosotros ejecutamos acciones violentas, las acciones violentas por naturaleza conducen a una especie de perjuicio traumático o de herida de esta naturaleza, mientras que en contraste, las acciones ausentes de violencia por naturaleza conducen a una experiencia y entorno de tranquilidad y paz. Al mismo tiempo que, por ejemplo, el hábito de la adquisición compulsiva, que es una forma muy amplia de describir el tomar aquello que no te es libremente dado, robar, naturalmente conduce a qué? A reforzar una mentalidad de escasez en el individuo. Y esa mentalidad de escasez le hace sentirse pobre y al mismo tiempo le genera ansiedad y una pues dimensión de insatisfacción. Mientras que en contraste, cuando el individuo practica y a través de ese medio refuerza actitudes como son las del dar o la generosidad, esto naturalmente conduce a la abundancia. Pero cuando digo conduce a la abundancia, ¿qué quiero decir por ello? A una mentalidad, Rodolfo, de abundancia. Que eso es importante, más que un entorno de abundancia, una mentalidad de abundancia. Ahora yo te pregunto a ti, Rodolfo, ¿quién es más rico, el que más tiene o el que menos necesita? Claro que el que menos necesita. Entonces, la riqueza no puede evaluarse en términos objetivos, ¿no? Esto es, la persona no es rica en dependencia de tener un peso o 1.000.000 de pesos. Es rica en dependencia de cómo experimenta lo que sea que tiene. Así que cuando tú practicas y refuerzas la generosidad, pues naturalmente detonas una mentalidad de abundancia que por naturaleza te genera satisfacción y una dimensión de riqueza interior. También podríamos hablar acerca de cómo, por ejemplo, la perversión sexual, que es la sexualidad absoluta y completamente dominada por el deseo y la falta de conciencia, una sexualidad animada por el egoísmo y la cosificación, pues naturalmente conduce a la frustración. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente y porque siempre te quedas con deseo de más. Mientras que cuando sublimas y transformas esos impulsos y tendencias, los humanizas en amor y en compasión hacia el otro, esto naturalmente conduce a una dimensión mucho más profunda y panorámica de bienestar y felicidad. Y aquí tendríamos que establecer una distinción, Rodolfo, que es central para la tradición psicológica de pues las propuestas espirituales y cognitivas del Asia, entre el placer hedónico, Rodolfo, esto es el mundano, y el bienestar genuino y duradero. El placer hedónico
es el placer que nosotros derivamos del contacto de nuestras bases sensoriales, las físicas y la mental, con sus respectivos objetos. Digamos, el sentido visual con colores y formas. La limitante del placer hedónico, dado que depende del contacto de esa base sensorial con su objeto, es que dicho placer es siempre temporal y relativo. Y por lo tanto, en términos generales, es finalmente inconsecuente. Del mismo no podremos jamás derivar bienestar genuino y duradero, tan solo uno temporal y relativo. Ese placer también es relativo. ¿Por qué? Porque no depende del estímulo en sí mismo, sino depende evidentemente de la manera en que el individuo, el perceptor, decodifica y experimenta dicho estímulo. Ahora, esto es complejo para nosotros de entender porque parece ir contra natura. Cuando tú sensorialmente, por ejemplo, interactúas con un pastel de chocolate, Rodolfo, y experimentas placer al comerlo, y te preguntas de dónde viene el placer por el que ahora transito, equivocadamente concluyes viene del pastel. ¿Por qué? Porque el placer es en sí mismo rico y satisfactorio. Eso no es cierto. El pastel no es rico y satisfactorio en sí mismo. El placer que experimentas al comer el pastel depende de variables temporales y subjetivas como tener hambre, como estar socializado al gusto del pastel, que es subjetivo. No a todos les gusta el pastel, ¿verdad? Y depende inclusive del humor con el que te levantas. Si tienes un cierto humor, no hay pastel que te brinde placer. Y en contraste, otro humor puede ser que te facilite el que esa experiencia te sea placentera. Así entonces, todo placer hedónico es temporal y relativo. Ahora, no hay nada de malo en ello, pero el conflicto adviene cuando tú demandas del placer hedónico bienestar genuino y duradero, cuando este tan solo te puede aportar placer temporal y relativo. Y esa confusión para nosotros, los seres humanos, es una muy común y es una muy difícil de dilucidar. Así entonces demandamos bienestar genuino de toda variedad de estímulos sensoriales. Demandamos bienestar genuino de la riqueza y de los bienes materiales, de la abundancia económica. Demandamos bienestar genuino del nombre, la fama, el reconocimiento y el poder o la influencia. Pero todas esas variables tan solo nos producen placer hedónico, temporal y relativo, ¿sí? Ahora, ¿hay o existe la posibilidad de experimentar bienestar genuino? Sí, pero ¿cuál y de qué depende el mismo? Bien, el bienestar genuino no depende de lo que nosotros tomamos del mundo, sino más bien depende de lo que aportamos y traemos al mismo, en dependencia de una mente y cuerpo en armonía, y particularmente de una conciencia dotada de sabiduría. ¿Y qué queremos decir por una conciencia dotada de sabiduría? Una que entiende las cosas como son, en oposición a interactuar con el mundo de la experiencia a través de fantasías y expectativas neuróticas. ¿Como cuáles? Unas muy simples. Nosotros comúnmente demandamos permanencia, Rodolfo, de lo que es impermanente. Proyectamos una existencia unitaria sobre lo que emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias. ¿Sí? Proyectamos una exigencia de bienestar genuino sobre de aquello y aquellos que tan solo nos pueden aportar placer hedónico, temporal o relativo. O, peor aún, en realidad en nosotros detonan dolor, sufrimiento y insatisfacción. ¿Sí? Sí. Y por último, proyectamos una identidad objetiva e intrínseca sobre lo que no la tiene. Por ejemplo, en el pastel, la identidad sabroso, cuando esa identidad es relativa y temporal y no es intrínseca al pastel en sí mismo. Mientras nosotros desconozcamos estos principios generales de la realidad, nos veremos sujetos al dolor y el sufrimiento. Así, sublimar estos instintos de confusión, transformarlos en algunos de sabiduría, operan como una causa muy eficaz, profunda y poderosa de bienestar duradero. Entonces, hemos hablado primero de 3 acciones físicas: las acciones violentas que producen traumas, la adquisición compulsiva, ¿verdad?, que inhibe una mentalidad de abundancia, la perversión sexual o la sexualidad cosificadora que nos conduce a la insatisfacción. ¿Ok? Si me permites, termino esta idea rápidamente. Después podemos también hablar de las palabras falsas, el mentir. ¿Qué es lo que produce en el corto plazo? Pues que aquellos que son objeto de nuestras mentiras, cuando las descubren y revelan, y esto siempre tarde o temprano sucede, pierden confianza en nosotros. Y eso nos genera conflicto y también, pues, ansiedad, ¿verdad?
Mientras que en contraste, cuando nosotros actuamos con honestidad, ¿qué es lo que la honestidad engendra en los demás? Pues confianza, lo cual es algo valioso para todos nosotros. Cuando usamos un lenguaje que divide y que daña, Rodolfo, ¿qué es lo que producimos? Pues que otros nos vean como un objeto de peligro, ¿verdad? Que deseen alejarse de nosotros, que nos vean como alguien que les hacemos daño. Mientras que cuando usamos un lenguaje que tiene tacto, que es considerado, pues engendramos en los demás respeto. Siguiente, cuando usamos un lenguaje que es abusivo, ¿qué engendramos? Pues una eh, vivencia o una vida de aislacionismo. Nos aislamos porque evidentemente nadie quiere convivir con nosotros porque nos ve como entidades tóxicas. Mientras que en contraste, cuando usamos un lenguaje que atiende al otro, que le considera, que desea su bienestar, engendramos un sentido auténtico de liderazgo. Cuando usamos simultáneamente un lenguaje irreflexivo, hablamos por hablar, no pensamos lo que decimos, pues esto hace que los demás no nos tomen en cuenta. Mientras que cuando todo lo que decimos tiene sentido, está pensado, lo enunciamos con conciencia, esto vuelve a insistir que genera un sentido de autoridad sobre los demás. Y luego hablemos de actividades mentales. Cuando nosotros actuamos movidos por la codicia, ¿en qué resulta esto? Pues siempre en una vida de insatisfacción. Mientras que cuando nos vemos movidos por una intención filantrópica, altruista, esto nos aporta una de las fuentes más confiables y poderosas de bienestar duradero, que es pues la satisfacción, el contentamiento con lo que sea que tengamos y hagamos. Cuando actuamos en la vida movidos por una intención maliciosa, ¿esto en qué resulta? En la inseguridad. Mientras que cuando actuamos en la vida movidos por una actividad no violenta, ¿esto qué produce? Confianza en nuestras vidas. Y finalmente, cuando nosotros actuamos movidos por expectativas y concepciones fantasiosas sobre el mundo y los demás, esto pues naturalmente refuerza la confusión. Mientras que cuando vivimos una vida movida por actitudes realistas, esto nos aporta claridad mental y precisión vital. Así que esta es una manera mucho más contemporánea, diría yo, de concebir estos famosos pecados y verlos desde una óptica más psicológica, si tú gustas, pero igualmente relevante e importante para la vida cotidiana. Se habla de la concupiscencia o de la tendencia natural de las personas a obrar mal. Vamos a hablar de lo que hacen niños pequeños en el momento de pegarle a la mascota, ¿no? Pegarle a la hermana. O sea, es un hecho que los seres humanos tendemos desde pequeños a actuar de manera no virtuosa, no bondadosa con los demás. También es natural actuar bondadosamente. Eso también es natural. Pero lo otro existe y se va atemperando en la medida en que vamos cobrando conciencia o que nuestros padres y la gente alrededor nos está haciendo ver lo otro. O digamos, ¿cómo lo explica la filosofía budista este hecho? Vamos. La tradición budista contempla que la naturaleza esencial de toda forma de vida, de todo ser sensible, de toda entidad dotada de vida y conciencia es positiva, y que es en consecuencia, Rodolfo, de la ignorancia, de una especie de crónica inhabilidad para decodificar y entender con claridad la realidad, las cosas como son, que en nosotros surge la actividad no virtuosa. Decíamos que a la misma se le define como un quehacer que emana de un desconocimiento del entorno y de los principios que rigen al mismo, de una tendencia fantasiosa e imprecisa a demandar permanente, a existencia unitaria sobre lo que depende y emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias, a proyectar una identidad intrínseca y objetiva sobre de aquello y aquellos que tan solo poseen una temporal y relativa, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El pastel de chocolate para unos es pastel y para otros podría ser absolutamente una entidad contraria, diferente. Si tú colocas al mismo en una caja y liberas a este con un paracaídas en el medio de la selva amazónica,
y el mismo aterriza en una comunidad en donde el pastel nunca ha estado presente, te garantizo que los aborígenes no van a percibir y por lo tanto etiquetar a ese objeto como pastel. Quizá lo pongan en un altar o lo conciban como un obsequio divino o como un objeto tecnológico, pero no como un pastel. ¿Por qué? Porque el pastel, y para el caso ninguna entidad, tiene identidad intrínseca. Así que cuando nosotros como seres pues perceptuales decodificamos equivocadamente la realidad, pues esto nos produce y en nosotros detona aflicciones mentales y emocionales, como son el apego y la aversión o la hostilidad, que operan simultáneamente como los primarios disparadores del resto de nuestras distorsiones, por ejemplo, emocionales, ¿verdad? El apego es esa tendencia a través de la cual nosotros, consecuente de la confusión, exageramos las cualidades positivas de objetos, personas, circunstancias o ideas, o superimponemos cualidades positivas sobre de aquello o aquellos que en realidad no las tuvieron, no las tienen o no las pueden albergar. Nos aferramos a ese punto de vista y concebimos al estímulo equivocadamente como una fuente genuina y confiable de bienestar duradero. Un ejemplo muy claro de ese aferramiento neurótico es el enamoramiento romántico, en donde tú literalmente construyes una concepción fantasiosa del otro y le demandas te haga verdadera y permanentemente feliz, cuando nadie puede lograr dicho objetivo por ti, porque ese bienestar no depende de otros, sino depende de ti, de la manera en que te relacionas con esos otros, ¿sí? Y la aversión es esa actitud o, digamos, estructura mental y emocional también consecuente de la ignorancia, a través de la cual el individuo ahora lo que hace es exagera las cualidades negativas de objetos, personas, circunstancias o ideas, superimpone cualidades negativas sobre lo que no las tiene, se aferra a este punto de vista y le concibe como una fuente genuina y confiable de dolor y sufrimiento de la que tiene que distanciarse o hacer desaparezca. El ejemplo más simple es cuando te pegas con la pata de la cama y le pegas de vuelta. ¿Por qué le pegas de vuelta a la pata de la cama? Porque la percibes equivocadamente como la fuente de tu dolor. Sí, es una causa cooperativa de tu dolor, pero ¿cuál es la fuente, la causa primaria y eficaz del mismo? Tu descuido, ¿sí? Tú te pegaste con la pata de la cama porque te descuidaste. La pata no tiene conciencia, no es un agresor, pero así la percibes y le pegas de vuelta. O cómo concibes a la suegra, como la bruja escaldufa, pero nadie existe absolutamente como la bruja escaldufa, ¿verdad? Porque esa percepción de la bruja escaldufa es subjetiva y en ti también depende en dependencia de muchas condiciones y circunstancias. No es intrínseca la bruja escaldufa, no es intrínseca la suegra, tan es así que la suegra es amada por la hija o apreciada por el esposo y no es vista como suegra como la ves tú, y tú mismo no siempre la ves de la misma manera, no la percibes igual cuando está dormida que cuando está despierta, o no la percibes igual a lo largo del tiempo. Y sin embargo, cuando algo te molesta, reificas, congelas, absolutizas esa percepción y crees que esa persona existe en su totalidad como la actividad que a ti te molesta, simultáneamente inconsciente en torno al hecho de que esa molestia depende de ti y no depende necesariamente de la actividad que el otro ejecuta. Así que la tradición budista plantea que estas distorsiones cognitivas son las que conducen al individuo a llevar a cabo acciones destructivas, no virtuosas, pero que nuestra naturaleza fundamental es positiva. De no ser así, nosotros jamás podríamos mejorar esas condiciones porque la estructura primaria de la confusión y de la aflictividad mental y emocional estaría siempre presente en todas nuestras funciones cognitivas. Cada vez que en nosotros surgiese un momento perceptual, lo haría mezclado de ira, mezclado de aversión, mezclado de impaciencia, mezclado de apego. Y nuestra experiencia evidencia que esto no es así. Por lo tanto, ¿cuál es la condición de esas aflicciones? Son accidentales. Accidentales quiere decir que solo afectan temporalmente a la continuidad de la conciencia, pero no a su naturaleza esencial. Y si esto es cierto, ¿qué derivamos de esta observación? Bueno, la tradición budista observa tres conclusiones fundamentales. Uno, que nuestras aflicciones mentales y emocionales pueden disminuir en intensidad. Dos, que nuestras aflicciones mentales y emocionales pueden inhibirse en su continuidad temporalmente. Y tres, que nuestras aflicciones mentales y emocionales, dado el hecho de que no son intrínsecas a la naturaleza de la conciencia, pueden eventualmente
eliminarse y purificarse del todo. Ese es el estado que llama esta tradición budeidad. La budeidad no es nada exótico ni rara, sino es simplemente una condición mental libre estructuralmente de las aflicciones mentales y emocionales que nos producen distorsión y sufrimiento. Se resume en una de las máximas o tendencias deseables dentro de la tradición budista, que es buscar para uno y para los demás una vida que esté libre, ya lo mencionaste ahorita, de apegos, también De de oscuridades, de aversiones. aversión, así Ajá. es. Y hay un tercer punto que es estar libre de parcialidad, Y de que estamos ignorancia, que es muy hablando profundo. de la cuestión consciente, de poder ver las cosas, como dices, como son. Y no Este, como aparecen. no, exacto, no como aparecen. Y bueno, después está el siguiente, que es desear ese mismo estado para todos los seres. Y yo creo que para poder llegar a liberarnos de aversiones y de apegos, todo parte de justamente de entrar en un estado de visión o de enfrentar la realidad, que es quitarse las parcialidades, empezar a romper con las categorías que nos han mermado. Entonces, bueno, se habla justo de la meditación. Me gustaría que nos puedas hablar de eso de una manera muy práctica, porque Claro. ahorita muchos dicen, bueno, las cosas que nos está diciendo Tony Karam están trascendiendo a través de centurias y de milenios. El sendero evolutivo que plantea la tradición budista se finca en tres pilares elementales o fundacionales. Primero, el de la ética, que en esencia se resume como una sabia administración de nuestros distintos hábitos de vida en consecuencia del entendimiento de la retribución moral de nuestras acciones. Esto es, vivir conscientes de que lo que hacemos, pensamos y decimos, nos guste o no, genera consecuencias de las que somos responsables y que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. O dicho de una forma todavía más primaria, de nosotros depende la manera en que experimentamos el mundo y las condiciones vitales por las que en la vida transitamos. El segundo de los pilares es el de la práctica contemplativa, que en la tradición budista se define por el término indio samadhi, palabra que quiere decir la cercana aplicación de la atención, ¿sí? Y se divide esta en dos, Rodolfo. El desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, que la tradición budista contempla como el requisito indispensable para dotar a la mente de poderío y funcionalidad, esto es, la tradición budista plantea que una mente ausente o carente de atención y concentración es disfuncional, mientras que en contraste una mente dotada de atención y concentración es funcional. Uno de los primeros elementos que nos obsequia una conciencia de esta naturaleza, pues es la capacidad de estar en el presente, la capacidad de sincronizar a nuestra vida con el ahora, en oposición a la tendencia habitual, distorsionada y neurótica en el individuo de siempre asirse al pasado y al futuro. Ahora, el pasado tiene el conflicto que ha dejado de ser. El futuro tiene la limitante de que todavía no es. Lo único que realmente existe es el presente. Pero el presente es algo que se nos escabulle, que se derrama como el agua entre nuestros dedos y que no podemos abrazar o del que no nos podemos asir, la razón siendo porque nos distraemos del mismo. Así entonces, la práctica meditativa tiene como primer objetivo dotar al que la cultiva de atención sostenida, prolongada y voluntaria, así como de sincronía, Rodolfo, entre la mente y el cuerpo. Una mente que está donde está el cuerpo, que es siempre en el presente, porque claramente no hay cuerpos pasados ni futuros, y eventualmente un cuerpo que está donde debe de estar. Ahora, la segunda dimensión del entrenamiento contemplativo es el utilizar esa mente atenta y concentrada para analizar metódicamente la experiencia que tenemos del mundo, para poder señalar las distorsiones con las que nos vinculamos al mundo de la experiencia, las demandas fantasiosas que proyectamos sobre de otros y otras cosas que no pueden cumplir. Como por ejemplo el pastel de chocolate no es una fuente genuina de bienestar duradero. En el mejor escenario, tan solo es un detonante de placer hedónico, siempre y por naturaleza temporal y relativo.
De la misma manera, la persona que amas no es tampoco fuente genuina de bienestar duradero, es una causa cooperativa del placer hedónico por el que transitas en la vida. Pero el bienestar genuino depende más bien de qué? De la relación que estableces con el mundo y sus apariencias. Y si ésta se centra en fantasías y expectativas neuróticas, habrá dolor, ansiedad, sufrimiento, insatisfacción. Si en contraste es animada por una sabiduría que realmente discrimina y entiende las cosas como son, por ejemplo, la naturaleza interdependiente, relativa y subjetiva de todas las cosas, el entendimiento de cómo todo es transitorio, pasa, se transforma y muta momento a momento, tú y el mundo que te rodea, esto te va a aportar evidentemente una herramienta que propicia y detona bienestar y felicidad ante cualquier condición vital. Bien, y el tercer entrenamiento, decíamos, el primero es la disciplina ética, el segundo es la práctica contemplativa en su dimensión de concentración y luego de análisis e investigación, y el tercero es el cultivo de la sabiduría, que es precisamente el reforzar hábitos mentales y emocionales que concuerdan con la realidad, no con tu versión de la realidad, sino con las cosas como son. Entre otras cosas, descubrir y entender que todos los seres, por igual y como tú, desean ser felices y dejar de sufrir, y lo merecen. Y que si ejecutan acciones negativas no es por una especie de maldad intrínseca que no existe, sino por confusión e ignorancia. Algo con lo que puedes empatizar, porque cuántas veces tú, en pos de bienestar, has más bien reforzado las causas que te producen dolor. Ahora, ¿por qué? No por una especie de maldad sustancial, sino simplemente por confusión. Eso te permite cultivar para aquellos que lastiman compasión, que no es lástima, sino el entendimiento del sufrimiento por el que transitan y las causas que le producen. Y también reforzar una actitud bondadosa y amorosa hacia el otro, el entendimiento de que desea ser feliz, que lo merece tanto como tú, y también las causas que realmente propician y producen ese bienestar. Bien, ¿cómo puedes iniciar una formación contemplativa? Bueno, el primer paso sería el atacar los dos venenos que hoy flagelan a la coherencia y continuidad de la atención. Esto es la extrema ideación, el diálogo interior, el cuchicheo interno, ¿verdad? Y el hundimiento mental, el sopor, el sueño o la pérdida de la claridad mental, ¿sí? Por ejemplo, cuando estás leyendo un libro, ¿cuáles son los dos venenos que flagelan tu atención? ¿Te quedas dormido o no atiendes el libro, piensas en fantasías y para cuando te das cuenta a la mitad del párrafo no has entendido nada de lo que leíste, ¿sí? Entonces, para poder tener entendimiento del libro, tienes que generar sincronía de tu atención con el texto, ¿verdad? Y al mismo tiempo una atención dotada de claridad, alerta y viveza, que no se hunda, que no pierda precisamente claridad o discriminación. Bueno, en el entrenamiento mental nos topamos con esos mismos dos venenos, la extrema ideación, el diálogo interior, el cuchicheo interno, ¿verdad? Como le llamaba Santa Teresa de Ávila, la loca de la casa, o en Asia se le llama la mente del chango, y el hundimiento mental, el sopor y el sueño. ¿Cómo puedes contrarrestar estos? Bueno, hay una práctica muy simple en la tradición contemplativa budista e india en general que todos nuestros escuchas pueden implementar. Se llama la práctica de la recolección de la respiración. Y lo que tienes que hacer es tomar unos 15 minutitos del día en un entorno bien iluminado, oxigenado y aislado, en donde nadie te perturbe, moleste o interrumpa, sentarte derechito, tu espalda erguida, tu cabeza en equilibrio y balance, cerrar tus párpados y tratar a la medida de tus posibilidades de colocar la totalidad de tu atención en el flujo natural de la respiración. No manipules la respiración de una u otra manera, simplemente atiéndela, nótala. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en ti surja, obsérvala, libérala, déjala pasar, no dejes que te secuestre y vuelve con suavidad y naturalidad tu atención al flujo natural de la respiración. Una y otra vez. De experimentar extrema ideación o diálogo interior, concéntrate en la exhalación, en la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presa del hundimiento mental, el sopor o el sueño, la pérdida de claridad, concentra momentáneamente tu atención en la inhalación, la viveza, alerta y claridad mental que esta detona y produce. Así, orientas a tu mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, libre de movimiento y dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia.
que la meditación no es ni tiene por objetivo poner la mente en blanco. Hay un dicho tibetano que inclusive señala que aquel que practica o trabaja en el poner a la mente en blanco corre el riesgo de quedarse con la mente en blanco, ¿sí? El objetivo de la meditación es aprender a pensar, usar a la conciencia de una forma eficaz y poderosa en beneficio de nuestro bienestar duradero y el de los que nos rodean. La tradición budista no es una tradición religiosa, es una ciencia de la conciencia. Y desde esa perspectiva puede operar como un complemento muy valioso para nuestra sanidad interior, indispensable en cualquier aventura religiosa. Tony, te agradezco mucho. Al contrario, un gusto. Amigos, como ven, la intención de esto es abrir el panorama, pues tengamos herramientas para lograrlo. Por supuesto, es importante para todos tomar acción. Nuevamente, Tony, que tengas Gracias. muy buen día y hasta la próxima, amigos.